Buenas tardes, queremos saludarlos y enviarles un saludo de aquí de nuestra iglesia Capilla Calvario. Como hemos comunicado ya algunos días, hemos estado transmitiendo por medio de grabación. Como se darán cuenta que no ha sido posible de transmitir en vivo porque las iglesias, pues se cree que en el mundo entero han sido cerradas por estos motivos de esta coronavirus, esta pandemia. Y pues queremos hacer lo posible para hacer llegar estos mensajes hacia sus hogares o hacia sus oficinas, donde quiera que se encuentre. Queremos enviarles un saludo de aquí de nuestra ciudad, Jerez, de aquí de este estado, Zacatecas, México. Y pues queremos saludarlos. Vamos orando, Padre Santo, Señor Dios, gracias, Padre, por esta mañana, esta tarde. Padre, gracias por este día. Y Padre, te pedimos por este mensaje que sea tu Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos, Padre, para hacer lo mejor para ti, Padre Santo. Gracias por nuestra comunidad, nuestro pueblo, Padre, la gente, Señor Dios, te pedimos, Padre, por nuestra nación, el gobierno, los doctores, las enfermeras, los hospitales, Señor Dios, Padre, te pedimos por el mundo entero, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que tú traigas ya, Padre, esperanza, consuelo y ayuda, Padre, para estos problemas de esta enfermedad, coronavirus, Señor Dios. Sabemos que tu palabra, por medio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, enseña que pues esto algún día llegaría. Queremos, Padre, aprender de ello y queremos ser obedientes. Que nos ayudes, Padre, a reflexionar y depositar nuestra fe y nuestra confianza solo en ti, Señor Dios. Gracias por la vida, gracias por la fe, gracias por nuestra salvación y te pedimos, Señor Dios, que seas tú el que nos iluminas y nos ayudas por todos los enfermos, Padre. Te pedimos, Señor Dios, y gracias te damos, te pedimos por aquellos que han perdido sus seres amados por estos motivos y algunos otros motivos, Padre, porque es lo más difícil de aceptar. Pero, Señor Dios, queremos honrarte a ti, que tú estés en control en cada cosa. Gracias por nuestros honorarios, nuestros alimentos, todo lo que tú nos das, Padre. Gracias te damos. Y así te pedimos por todas estas cosas, en el amantísimo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. El mensaje de hoy, en esta tarde, queremos, como nos enseña la palabra, aplicar lo que pueda ser posible. Dios tiene grandes propósitos para su criatura y no queremos descuidar que todos tenemos una oportunidad para buscar de Dios y servirle a Dios. Una de las cosas que le agrada a Dios es que le sirvamos. Allí en el Evangelio San Juan, en el capítulo 12, nos enseña algo relacionado a lo que te comparto. Y es importante saber que Dios nos invita a hacer la obra en su nombre. En el Evangelio San Juan, capítulo 12, el versículo 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Dios sí hizo el mundo con todo lo que existe, con todo lo que te rodea, con el propósito de que le sirvamos. Servirle es agradarlo, es seguirle a Él en todo lo que Él nos enseña, y es una cosa, no nos usa o nos llama como esclavos. Nos esclavizamos a Él en el sentido que ya no más eso quiero hacer, tomo una decisión y ya no más quiero servirle.
Y esa es una de las maneras que entendemos cómo Dios obra por medio de su palabra. Y el propósito de este mensaje es de ver y aprender cómo cada uno de nosotros sí tenemos una oportunidad para servirle al Señor. En esta vida Dios hace cosas imposibles que para algunos de nosotros pues se nos hace difícil, pero Él las hace. Vemos en esta escritura, vamos a estar viendo cómo Dios llama a algunos por sus propósitos, y también vamos a ver uno de los reyes aquí en este capítulo 1, en lo adelante. Vamos a estar revisando estos primeros capítulos de este libro de Éxodos, aproximadamente como está el capítulo 14 de este libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida, y sabemos que en cierto tiempo el pueblo hebreo, los hebreos, como por 400 años estuvieron aclamando por su libertad. Entonces Dios preparó todas las cosas, y las cosas que vamos a aprender de este libro, para ver cómo obra Dios. Allí en el capítulo 1 de este libro de Éxodos empezamos a ver los propósitos de nuestro Dios. Dice allí en este capítulo 1, versículo 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Sabemos que Jacob es hijo de Isaac y nieto de Abraham. La promesa de Dios hacia los siervos de Dios fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, estos hijos de Jacob, que fueron 12, nos enseña cuál fue el propósito de Dios, cómo levantaría muchas naciones de estos hijos de Jacob. La promesa fue al padre Abraham, al abuelo de Jacob, y de allí venimos todos con esa promesa y seguimos haciendo la obra por la promesa de Dios. Entonces dice allí en el versículo 1, estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias. Uno de sus hijos se llamaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, uno de los hijos de Jacob, uno de los cuales Dios usó grandemente para salvar la vida de toda la familia de Jacob y a algunos otros, y Dios le dio un don y un regalo a José. Él, por su gracia y por el regalo y el don que Dios le regaló, interpretaba sueños, y fue una de las razones por qué sus hermanos lo desecharon, porque él adivinaba e interpretaba sueños, y algunos de los sueños no le convenían a los hermanos, y ellos se pusieron de acuerdo entre 10 de ellos en matarlo. Y pues gracias a Dios, a uno de los hermanos que tuvo misericordia y compasión, y en lugar de matarlo decidieron venderlo, y lo vendieron a Egipto, y allí fue donde él hizo gran obra para Dios, y así siguió la historia de todas estas familias que Abraham, Isaac y Jacob trajeron al mundo. Fueron residentes para este tiempo en Egipto. Y pues todas estas familias llegaron allí, se multiplicaron, dice la Biblia, y se hizo un pueblo grande, que se cree que aproximadamente de 3 millones de familias, hombres, mujeres y niños, y aún más de ese número. Pero pues los egipcios los tomaron como esclavos y estuvieron sufriendo allí poquito más de 400 años, y estuvieron aclamando a Dios, y Dios fue como levantó a un hombre,
y aquí vamos a ver la historia, cómo lo levantó para salvar y liberar al pueblo de los hebreos. Y aquí seguimos viendo en el versículo 5, dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entonces, la promesa de Dios fue que la herencia de Abraham sería como las estrellas, como la arena, de tanta multitud de pueblo de Dios que venía siendo los hebreos y hoy en día los judíos. Dice en el versículo 8, dice, y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El rey de Egipto empezó a notar que el pueblo de Dios, los hebreos, se empezaron a multiplicar y pensaron que algún día si se rebelaban contra ellos, pues era pueblo más grande y mucho más numeroso y podían dominar a los egipcios. Y entonces él se preocupó y pensó en quitarle la vida a todos los recién nacidos como hombres y mandó un decreto para que cada niño que naciera le quitaran la vida. Dice el versículo 10, dice, y ahora pues seamos sabios, dijo el rey, y le dijo a sus gobernantes y a sus funcionarios, dice que fueran sabios para con él, dice, ahora pues seamos sabios para con el pueblo de los hebreos, dice, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces tenía miedo que a lo mejor si dificultaban con alguna nación vecina, peleaban los hebreos junto con ellos y ganaban y a lo mejor se iban del lado de ellos, o sea, a sus culturas, a sus naciones. Versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases, dos ciudades vecinas de allí del palacio de Egipto. Y entonces, ¿cómo pensaron hostigarlos y sacrificarlos? Trabajando mucho a los hombres y a las mujeres, mantenerlos ocupados en el trabajo del cultivo y de finca. Versículo 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los hebreos, los judíos. Entonces, recuerda aquí en este versículo 12, como Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que de él habría muchas naciones. Entonces, en lugar de que los fueran eliminando, en lugar de que los fueran cansando y agotando, se multiplicaban más, porque Dios estaba con ellos. Y acuérdate que todo hombre en esta vida, en este mundo, máximo a los hijos de Dios, aquel que quiera hacer daño a un hijo de Dios o a los propósitos de Dios, aún a la criatura de Dios, porque todos venimos de Dios. Entonces, Dios nos va a cuidar y nos va a guardar, y máximo si tiene un propósito, como lo que vamos a aprender aquí y ver aquí. Entonces, no pudieron cansarlos, oprimirlos, o sea, a lo contrario, se iban multiplicando más y más. Versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, o sea, los sacrificaban dándoles mucho trabajo, golpeándolos, discriminándolos y exigiéndoles trabajo de más, de aquello de 10, 12 horas, 14 horas,
trabajando en la obra. Una de las cosas que nos enseña la palabra, que hacían mucho material para edificios, ladrillo, con barro, con paja, y era una de las maneras que les exigían mucho trabajo. Versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Muy rudos con ellos, mucha discriminación, mucha exigencia, y los iban queriendo debilitar y agotar, pero no se pudo. Vemos aquí en el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora, nota una de las cosas que la Biblia enseña. Dios trae al hombre al mundo, lo trae con un propósito bueno, pero a veces el hombre se presta para endurecer su corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Dios también usa a aquel hombre también en el mal, porque Dios, cuando quiere un propósito, Él lo cumple. Mira lo que nos enseña el libro de Romanos sobre este rey. Este rey, Dios lo usó también en el propósito de Dios. Lo malo es que en lo malo, hostigando gente, queriendo matar gente, pero Dios también lo usó a él para cumplir sus propósitos y su poder. Ve conmigo allí en el libro de Romanos para que veas lo que enseña la palabra, cómo Dios está en control en todo, y no queremos descuidar estas cosas pensando que tú eres tú, que tú tienes medios, que tú tienes modo, que a ti nada te pasará. Si a este rey de Egipto, uno de los reyes más poderosos en el mundo, él creía que por su poder y su posición estaba en control, no. El que está en control, enseña la palabra, es Dios. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, Faraón, el rey de Egipto, para mostrar en ti mi poder. Él no lo sabía. Dios sí lo sabe. Quién está en poder y quién está en control. Dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, lo peor del hombre criado por Dios y traído a este mundo es buscar sus propios caminos, vivir a su manera y no agradecer al Creador. El Creador es el que nos ha dado la oportunidad de vivir en lo de Él. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que existe y todo lo que nos rodea, todo lo que ves, aviones, carros, cohetes, presidentes, gobernantes, pertenecen a Dios. Ahora, Dios no se forza a uno, pero si miras qué es lo que está pasando hoy en estos días, ¿dónde están los gobernantes? ¿Dónde están los presidentes? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los adivinos? ¿Dónde están los hechiceros? ¿Quién es el poder del mundo? Convéncete, hermano, si me estás escuchando, si me estás mirando, que no puedes hacer tú nada sin la voluntad de Dios Padre. Entonces, dice en el versículo 18, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece y endurece. Endurecer y endurece. Pero me dirás, dice en el 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, Él es el que está en control. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No podemos decirle al alfarero, al que nos ha hecho, que es Dios, que haga. Eso es estar en contra del poder. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer
de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira de hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para de extrusión. Entonces, aquí Dios usó a este hombre, a este rey, para hacer cosas malas, pero también para que se diera cuenta que el que está en control es Dios. Versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, regresando al libro de Éxodos, estábamos en Romanos, regresa conmigo al libro de Éxodos, en el versículo 16, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es varoncito, matadlo. Allí tienes tú el corazón de ese hombre, pero pues vemos que Dios está en control, Él es el poder, Él es la fuerza, y de nada le aprovechó a este rey tener esa clase de corazón. Entonces, queremos aprender de lo que hemos leído en el libro de Romanos 9:17. Él endurece al corazón a quien Él quiere, y en este caso le dejó el corazón al faraón, al rey de Egipto, que su corazón fuera despreciable, y él pensó que al matar a estos niños, estos varoncitos, él iba a superar y a lograr las cosas que él pensó, sin consultar a Dios, sin consultar a los profetas, a los siervos de Dios, o orar para pedirle al Señor que fuéramos un mundo de paz. Todo el propósito de Dios fue de crear al hombre, a la mujer, para que hubiera paz en el mundo, pero se envanecieron en sus propios pensamientos, en sus propias riquezas, y pues ninguno de los que vemos en la Biblia y ninguno de los que vemos en estos días en el mundo tienen alguna fuerza o algún poder, ni tienen sabiduría, porque no saben ni qué hacer. Están todos confundidos con esta epidemia, con esta pandemia, y la Biblia lo enseña, que algún día el Señor mandaría a estas enfermedades. Entonces queremos ver que nuestros mensajes son con el propósito de aprender cómo Dios siempre ha estado en control y seguirá estando, y lo que Dios ofrece es salvación, arrepentirnos y que seamos salvos por su Hijo. Es todo lo que nos pide. No quiere tu dinero, no quiere tu fama, no quiere tu tiempo. Claro, cuando venimos ya a Él y reconocemos que Él es la fuerza y el poder, ¿qué es lo que pasa? Nos rendimos a Él y le pedimos perdón, y ahora sí queremos honrarle y servirle, porque hemos estado apartados del poder de Dios. Versículo 18 de este libro de Éxodos, del capítulo 1, dice, en el 17 dice, pero las parteras temieron, dice, a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, allí en el versículo 16 decía, cuando asistáis, el rey les mandó decir, en el versículo 6 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo de si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces déjala que viva. Dice el 17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Y el rey de Egipto, al rey de Egipto, sino que preservaron, guardaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Entonces también nota aquí cómo Dios, antes de que aquellas parteras fueran a asistir a aquellas hebreas para ver qué nacía, y si nacía niño, la orden era que les mataran. Entonces tú sabes que matar es un mandato de Dios, dice no matarás. Entonces Dios cumple su promesa, que no
pequemos contra Dios matando o quitando la vida a quien Él le da la vida. Él es el que da vida a nosotros. Él es el que da vida a toda criatura. Él es el que permite que el hombre y mujer se unan para que venga aquel varoncito o aquella varoncita. Él lo hace. La ciencia está equivocada. Muchas de las personas en el mundo ni siquiera tienen el conocimiento cómo pasa aquello. Todo lo que puedes hacer es darle gracias a Dios por lo que no entendemos y por lo que no comprendemos. Lo único es que lo creemos, es que Dios lo hace. He dicho varias veces y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, cuando el hombre y la mujer se unen y Dios quiere que nazca de allí una criatura, he preguntado yo qué es lo primero que se forma del embrión del hombre depositado a la mujer, y pues yo no lo sabía y muchas personas no lo saben. Lo primero que se forma en el vientre de aquella hembra, de aquella mujer, es el corazón. Entonces ponte a pensar, ¿de dónde sale la dureza de los genios, del carácter o las buenas intenciones? Vienen del corazón, enseña la palabra de Dios. ¿Quién sabe esto? El científico no sabe esto, que de ahí salen las cosas buenas y las cosas malas. Dios sí lo sabe. Y todo el propósito de Dios es que haya cosas buenas para honrarle y servirle a Él, adorarle, alabarle y darle gracias a Dios, porque Él nos puso aquí en este mundo de pasadita para llevarnos a la vida eterna, donde Él vive, donde Él está, donde su Hijo está, donde los ángeles están, y allí habrá vida eterna. Es muy difícil escoger este mundo cuando hoy en día ni siquiera puedes salir de tu casa. Entonces, hermanos, veamos las cosas grandiosas y lindas y hermosas que el Señor nos ofrece y cómo Él está en control, porque el rey pensó que al dar esta orden a las parteras iban a empezar a controlar la humanidad. Ponte a pensar. Y hoy en día, ¿quién controla la humanidad? Pues también Dios, no el gobierno, también Dios. Muy libres en la vida, comprando, vendiendo, haciendo. La Biblia dice que llegarán los días que no podrás ni comprar ni vender. Y aquí estamos. Algunos de nosotros tenemos negocios vendiendo o comprando. ¿Y qué pasa? Todo se ha congelado. Versículo 19. Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué? Porque no obedecieron al rey, al faraón. El versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras. ¿Quieres que Dios te haga bien a ti, que nos haga bien a nosotros? Obedece la voz de Dios. Y Él te va a hacer bien a ti y te va a hacer bien, nos va a hacer bien a nosotros, a cada uno de nosotros. Dice otra vez al 20: y Dios hizo bien las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, porque Dios seguía trayendo la criatura, el varón, para su servicio del Señor. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No nomás te va a hacer bien a ti, me va a hacer bien a mí, a ti, a tu familia, tus hijos, y como sigue la descendencia. ¿Por qué? Por creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y seguir esa orden. ¿Le vamos a fallar? De muchas maneras. Él no hizo al hombre con el propósito de controlarlo como un remote control. Él nos ha dado libertad para decidir para hacer el mal y el bien. Queremos hacer el bien. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todos hijos que nazca. Nota, las parteras no pudieron controlar la creación de Dios, pero entonces el Faraón se urde otra manera de matarle y quitarle la vida
aquellos varoncitos. Dice, entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo echar al río a todo hijo que nazca de las hebreas, y a toda hija preservarle la vida. Entonces, ¿qué quería? Criadas, mujeres para servirle, para la limpieza, para la cocina, para la costura, para todo lo que él quería esclavizar a aquellas mujeres. Entonces, todo niño que naciera en ese tiempo en control del rey, del faraón, la palabra faraón es verdugo, mandataz, en orden, nomás se hacía lo que él decía, y el que desobedecía sus órdenes le quitaba la vida, lo mandaba decapitar, le mochaba el cuello, la cabeza, empezaba con un pie, empezaba con una mano, le sacaba un ojo, mostraba su poder a la humanidad mientras estaba cavando su destino al infierno por desobediencia a Dios. Entonces, hermanos, queremos aprender de que no descuidemos que Dios es el poder, que Dios está en control, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Entonces queremos seguir orando, queremos seguir pidiéndole a Dios por estas cosas. Vamos a estar revisando este libro, lo dejamos pendiente para el próximo jueves para ver el capítulo 2 y seguir viendo qué nos enseñan estas escrituras. Para aquellos que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén, si este mensaje, si esta predicación ha sido de bendición para su vida y usted se encuentra en un momento de desesperación, se encuentra en un momento de no saber qué hacer, sí hay que saber qué hacer, como esas parteras. Hoy en día, date cuenta que el que está en control es Dios de tu vida, de mi vida, del mundo entero. Y ya dejemos de estar en contra de Dios y querer decirle al alfarero cómo haga este jarrón. La Biblia dice que yo soy un vaso, que tú eres un vaso. Y Dios quiere poner cosas sagradas en ese jarrón, en ese vaso. Dale la oportunidad a Dios que ponga cosas santas, cosas sagradas, cosas lindas, y para que tengas esa confianza y no estés desconfiando por las cosas que están pasando en el mundo entero. Entonces, si este servicio ha sido de bendición, ha llegado a tu corazón, te pedimos que si gustas, puedes orar con nosotros esta mañana y puedes entregarle, esta tarde, puedes entregarle tu vida al Señor. Entonces, esta oración dice así: ora conmigo si gustas y te invito a que ores. Dice: querido Jesús, que soy un pecador, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que entres en mi corazón y que me llenes con tu Espíritu Santo. Desde este momento te acepto como mi Dios y mi Señor. Si usted ha orado conmigo de esta manera, dése cuenta que usted ha hecho una confesión a Dios, que usted le quiere entregar su vida, y todo lo que Dios busca de usted y de cada uno de nosotros es que confiemos en Él. Él quiere que le hable, que ore a Él, que lea su Biblia y que busquemos una iglesia donde nos enseñen la palabra de Dios. No todo el tiempo sería apropiado que esté escuchando los mensajes por los medios, pero que algún día tenga el sentir de acompañarnos a una iglesia. En este caso, lo invitamos, si está aquí localmente, lo invitamos a que nos acompañe, ya que le demos el anuncio cuando abriremos nuestra iglesia, Capilla Calvario, Jerez, Zacatecas, México. Y mientras estamos grabando, estamos transmitiendo, pues lo invitamos a que nos escuche de esta manera, y el día que abramos nuestra iglesia ya la haremos saber, o cualquier iglesia cerca de su comunidad, visítela y dele esa oportunidad a Dios, que lo enseñe y que usted aprenda y venga a la vida cristiana y obremos y le honremos a Dios de esta manera. Así oramos, hermanos. Gracias por escucharnos, Padre Santo, y Señor Dios, gracias te damos por
esta tarde y te pedimos, Señor Dios, que seas tú el que nos sigues guiando, ayudando, que sea tu Espíritu Santo, Padre, tomando nuestras vidas para llenarnos de entendimiento, de conocimiento y de sabiduría. Te pedimos y oramos, Padre, por el mundo entero, por esta epidemia, Señor Dios, por esta coronavirus. Padre, ayúdanos, Señor Dios, y te pedimos por todos los servicios que se están proviendo, los bancos, las tiendas, las farmacias, los médicos, Padre, las enfermeras, los servicios que nos rodean, los transportes. Padre, gracias te pedimos por ellos, por esos héroes que ahora sí que están haciendo cosas para ti, aunque no lo reconozcan y aunque no lo sepan, pero Dios quiera que algún día se den cuenta que tú eres el que estás en control y que tú eres el único poder en este mundo. Gracias te damos y así te pedimos por todas estas cosas y te las pedimos en el amantísimo y poderoso nombre de tu amado Jesucristo Padre Santo. Amén.